Hermanos y hermanas, una vez más les doy la cordial bienvenida y agradecido una vez más con el Señor por ustedes, por sus vidas, por su confianza con nosotros y pues también esperando que hayan pasado una semana provechosa, bendecida, que hayan compartido con los hermanos el fin de semana y pues también que sigamos con el mismo ánimo para continuar con estos estudios bíblicos que hacemos a través de este espacio. Bueno, ubiquémonos una vez más en el contexto. Estamos en Segunda de Pedro, capítulo 3, y recordemos que Pedro está argumentando en contra de los falsos argumentos de los falsos maestros que tienen que ver en el tema específico de el regreso de Jesús. Así que vamos de una vez a ver el texto que está Segunda de Pedro, capítulo 3. Ya vimos que en el 4 se presenta ese argumento de los falsos maestros que dicen, en otras palabras, en palabras sencillas, Dios nos ha abandonado, Dios ya no se interesa por nosotros y por tanto, pues, eh, podemos hacer lo que queramos. Entonces ya vimos en el versículo 5 que con toda intención deliberadamente ellos olvidan el hecho de que Dios se ha hecho presente en su creación, dando orden, dando sentido y propósito. Ahora, para continuar con el siguiente argumento, que está a partir del versículo 6, recordemos un evento que ya Pedro ha mencionado antes, incluso en la carta anterior, pero que tiene un significado, o sea, es muy simbólico, no solo es un hecho histórico, sino que funciona como un símbolo de la presencia de Dios, de su interés e intervención con su creación. O sea, que él efectivamente le interesa y que no la deja a su suerte. Y eso es lo que el evento que nos narra el versículo 6. El mundo de entonces fue destruido por una inundación. Sabemos muy bien a qué se refiere, ¿verdad? Y creo que, bueno, si han seguido la secuencia de estudios, pues saben que efectivamente ya antes hemos visto este evento y estos versículos. De acuerdo con Génesis 6, lo que vamos a destacar, ya hemos analizado bastante esto, el punto al que se refiere aquí Pedro es de que el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal. Entonces sigue diciendo que le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, le dolió mucho en el corazón. Dijo el Señor, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, lo mismo que a las bestias, los reptiles y las aves del cielo. Me pesa haberlos hecho, pero Noé halló gracia a los ojos del Señor. Así que, ¿qué notamos en estos versículos? Bueno, como estamos viendo, ¿verdad? En contra de los argumentos que están, pues, enseñando los falsos maestros, Dios sí ha intervenido. Y a él le interesa muy bien, perfectamente está muy interesado y enterado de la condición humana. En ese momento él ve que la maldad es mucha en la tierra, que el corazón está corrompido, porque dice que todos los planes e intenciones eran de hacer el mal. Si a Dios no le interesara su creación, pues bueno, él no hubiera pensado, no le hubiera dolido, como dice en esta versión, no le hubiera dolido en su corazón que la humanidad llegara hasta este punto en la corrupción. Pero no solo ahí, resulta que Dios dice, voy a intervenir. Borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, lo mismo que a las bestias, los reptiles y las aves del cielo. Me pesa haberlos hecho. Dios deliberadamente decide actuar para quitar el pecado del mundo. Porque al final de cuentas Él sabe que la humanidad por su propia cuenta, lo único que va a seguir haciendo es hundirse en el pecado. Si Él no interviene,
la humanidad va a su propia extinción, se autodestruye. Entonces, por eso él dice, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, lo mismo que las bestias, los reptiles y las aves del cielo. Pero una vez más vemos que Dios no es solo un Dios de juicio, porque esto es un juicio, ¿verdad? Y es un justo juicio a causa de la condición humana. Sin embargo, Dios no es solo un Dios de justicia, es un Dios de misericordia. Dice que Noé halló gracia a los ojos del Señor. Hasta este punto, lo único, si no supiéramos el resto de la historia, ¿verdad? Hasta este punto, este versículo 8, lo único que sabemos es que Dios ha decidido destruir la humanidad y todo ser vivo sobre la tierra. Pero, por lo menos aquí el autor de Génesis introduce la idea de que Noé halló gracia a los ojos del Señor. O sea, hay una excepción. No, no está todo perdido en él. ¿Por qué? Porque dice que Noé era un hombre justo. En sus acciones fue perfecto porque, por tanto, en su momento lo vimos. ¿Qué es lo que lo hace justo delante de Dios? Que anduvo con Dios, que tenía una relación, una interacción con Dios, con el Creador. Para él no eran, no era agradable el pecado y la corrupción que había en el mundo. Luego vuelve a enfatizar, delante de Dios la tierra se corrompió y se llenó de violencia. Cuando Dios vio, vean cómo recalca esto es muy importante, por eso es que Pedro lo menciona. Una vez más enfatiza la corrupción en la que estaba sumida la creación. O sea que no es capricho de Dios, no, es que sencillamente ya había llegado a un punto de tal corrupción que no podía continuar así. Toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y entonces aquí es cuando Dios le revela a Noé lo que está dispuesto a hacer. He decidido acabar con todo ser, pues por causa de ello la tierra está llena de violencia. Yo los destruiré junto con la tierra. Luego le describe qué es lo que tiene que hacer. Le dice que haga un arca. Y al versículo 17 le dice de qué manera es que va a destruir la tierra. La va a destruir por medio de un diluvio, por medio de agua, un diluvio. Entonces, esto es el punto que destaca Pedro ahí. Dios juzgó a la tierra y Dios ejecutó su castigo sobre la tierra. En su misericordia, vio al justo Noé y lo tomó como representante de la humanidad, él junto con su familia, por creer en Dios, por confiar en Él, y entonces se salvan en el arca. Y es por medio de agua. Ya el resto del relato lo sabemos, ¿verdad? Este, ya después entran todos los animales, y entonces llega el día que las aguas del diluvio cayeron sobre la tierra. Se rompieron las fuentes del gran abismo y se abrieron las cataratas de los cielos. Y llovió sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Ojo que aquí cuando menciona que se rompieron las fuentes del gran abismo y se abrieron las cataratas de los cielos, no es solo el hecho de que empezara a llover. Las aguas que llenaron la tierra no solo fueron las que cayeron del cielo, porque cuando nos habla de las fuentes del gran abismo, tiene que ver con las aguas que están también sobre la tierra. Ya vimos, ¿verdad? Ah, en el estudio anterior vimos que en Génesis 1, que efectivamente Dios ordenó las aguas, ¿verdad? Él coloca, las une para ponerlas
donde están los mares y de manera que haya tierra seca. Si pensamos cómo sería la tierra antes de eso, posiblemente toda la tierra estaba cubierta de agua, porque si Dios fue el que hizo que hubiera tierra firme, es porque Él fue el que hizo que las aguas se condensaran, se concentraran. Y bueno, ni qué decir de la gran cantidad de fuentes de agua que están debajo de la tierra. Entonces, podríamos entender que cuando Dios decide que empiece el diluvio, no es solo el hecho de que lloviera, es el hecho que de alguna forma Él echa atrás lo que había hecho. Él echa atrás el orden en el que había puesto las aguas para que ahora las aguas cubran la tierra. Una vez más, Dios interviniendo directamente y en este caso para ejecutar su juicio, para ejecutar el castigo merecido para con la humanidad y toda su creación. Entonces, esas aguas que él había ordenado, porque una vez más hay que ver el énfasis que se le da al agua aquí, el papel del agua como elemento con el cual Dios juzga. Veamos que las aguas, según lo que vimos en Génesis, son las que, por decirlo así, son las que dominaban sobre la tierra. Porque si Dios es el que las acomoda, las pone en su lugar para que estén los mares, es porque dominaba. Pero evidentemente Dios, como creador que era, demostró su poder sobre las aguas al organizarlas. Y ahora utiliza las mismas aguas para castigar al ser humano. Y entonces así es como ocurre el diluvio, en el cual sabemos, llovió sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y entonces únicamente se salvaron todos los que habían entrado en el arca. El diluvio duró 40 días sobre la tierra, las aguas subieron, levantaron el arca, flotaba por encima de la tierra. Tanto arreciaron y aumentaron las aguas sobre la tierra que el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Arreciaron tanto que aún los montes más altos quedaron cubiertos. Y después de haber cubierto los montes, subieron todavía 7 metros más. No tengo el dato así como exacto científicamente hablando, pero puede investigarlo, porque a lo que yo he leído y a lo que he escuchado, efectivamente las aguas que hay sobre la tierra serían capaces de cubrir toda la tierra. Si no hubieran los grandes eh, abismos que hay debajo del mar, en los grandes océanos, si eso fuera más alto, esa agua cubriría. Solo veamos qué tan fácil un tsunami cubre islas, cubre ciudades, las costas, como solo un poco que suba la marea, ¿cuánto sube? Es un recordatorio que las aguas tienen poder sobre la Tierra. Incluso a lo que recuerdo, el planeta es más agua que tierra. Entonces, que un evento como este ocurriera, pues tiene sentido. Y tiene sentido que fuera Dios mismo el que hiciera que ocurriera. De manera que muriera todo lo que había en la tierra, lo que tenía en su nariz aliento de espíritu de vida. Solo quedaron con vida Noé y los que estaban con él en el arca, y las aguas permanecieron sobre la tierra 150 días. Así que, bueno, esto es a lo que hace referencia Pedro, este versículo 6. Por eso el mundo de entonces fue destruido por una inundación. Entonces, con esto ya ha confirmado Pedro que efectivamente Dios interviene en el mundo y que efectivamente Él utiliza la misma creación. Él la usa, la controla como Él quiere. Y en cuanto a la humanidad, Él no deja, no da por menos lo que la humanidad está haciendo. Él
Él no ignora deliberadamente, como ellos sí lo hacen, ¿verdad? Los falsos maestros. Él no ignora deliberadamente lo que está ocurriendo en el mundo, la maldad y la corrupción que existe en el mundo, ¿no? Él no ignora eso. Él lo sabe e interviene. Y en su momento ya lo hizo. En su momento ya intervino con juicio, utilizando el agua. ¿Por qué este énfasis en el juicio por medio del agua? Bueno, no vamos a entrar todavía en el versículo 7, pero Pedro dice que por esa misma palabra con la cual él creó y con la cual él hizo que hubiera un diluvio con el cual el mundo de entonces fuera destruido, por esa misma palabra es una certeza que él ha reservado los cielos y la tierra que ahora existen y los ha guardado para, ahora no es agua, sino el fuego en el día del juicio y de la destrucción de los hombres perversos. O sea, lo que ocurrió en su momento por medio de agua va a volver a ocurrir. Dios una vez más va a ejecutar su juicio. ¿Cuándo? En el regreso de nuestro Señor Jesús. Pero bueno, eso lo vamos a analizar en detalle en el día de mañana cuando entremos a este versículo 7. Quiero terminar el estudio de hoy con unas otras ideas para complementar aquí. A pesar del ambiente ideal que disfrutaba la humanidad, la situación espiritual del mundo anterior al diluvio empeoró rápidamente. La maldad de los descendientes de Adán y Eva aumentó tanto que Dios decidió juzgar y ahogar a todos sus habitantes menos a 8, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, inundado, ¿verdad? El término anegado, en la Reina Valera del 60, significa inundar o ahogar e implica desbordamiento destructivo total. Entonces, debido a su hedonismo, o sea, debido al énfasis de estos falsos maestros en sus concupiscencias y sus deseos pecaminosos, Pedro recuerda un evento en el cual efectivamente Dios juzgó a la humanidad debido a ese mismo hedonismo, a ese mismo culto al ser humano, culto a los deseos, a las pasiones y a los antojos propios. Los falsos maestros negaban deliberadamente tanto la historia de la creación como el diluvio, dos acontecimientos que refutan con facilidad esas opiniones pues distorsionadas del Evangelio. Ahora, un detalle interesante pensar es que en Génesis 9 Dios promete nunca más volver a destruir la tierra por medio de un diluvio, pero eso no significa que Él no vuelva a ejecutar un juicio global. O sea, Él no va a volver a utilizar las aguas, pero Él sigue siendo juez y en su forma y en su manera Él va a ejecutar juicio. Y entonces es lo que nos lleva ahora al siguiente juicio, pero como dije, no lo vamos a adelantar, no vamos a dejar esa idea cortada, vamos a verlo el día de mañana. Entonces vamos a dejarlo por aquí. ¿Qué les pareció? ¿Cómo vamos con este estudio? Espero que se comprenda y sobre todo, pues espero que esté siendo de mucho provecho para estar también capacitados con la verdad y así poder, pues, estar en condiciones de refutar la mentira. Oremos. Una vez más, Señor, te damos las gracias por tu palabra y también porque a través de ella nos haces ver que tú estás presente, que tú intervienes y que el pecado y la maldad no los vas a pasar por alto. Gracias porque nosotros ahora en Cristo hemos sido salvados de tu justa ira. Sigue haciendo tu obra en nosotros para que vivamos en consecuencia con la justicia que nos has dado a través de él, por el cual oramos y agradecemos. Amén. Quedamos así. Nos vemos Dios mediante el día de mañana. Muchas bendiciones para ustedes.